Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. Bueno, esta semana la conversación económica gira sobre dos señales que pueden marcar el segundo mes de gobierno, que es la rebaja de impuestos a grandes empresas impulsada por el llamado Plan Quirós y la nueva alza de benzina que comenzará a regir desde el jueves. Son dos movimientos que dialogan entre sí y que tocan el corazón, por supuesto, del debate público, que es el crecimiento versus el bolsillo. Y por un lado, el Ejecutivo y Hacienda buscan instalar esta idea de que bajar la carga tributaria a grandes empresas podría dinamizar la inversión, empleo y también la actividad económica. Por otro, el alza de combustibles vuelve a presionar el costo de la vida y reabre el debate financiero inflacionario en un momento donde la economía ya se convirtió en un principal canal de preocupación ciudadana según las encuestas recientes. Y la pregunta de fondo es muy clara. Y por eso quiero presentar a los chicos hoy en este panel económico, porque estamos con Bárbara, quien es economista e investigadora de la OPES, y Franco Martín, ingeniero comercial e influencer. ¿Cómo están, chicos, nuevamente? Bien, bien. Muy bien. Quiero abrir el panel con la siguiente pregunta. Muy sencilla para bajarle la información a la gente en sus casas. Si le bajan los impuestos a las empresas, pero a mí me suben la benzina, ¿quién está sintiendo realmente el beneficio? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, y yo me atreví a traer un ejercicio bien fácil de visualizar e identificar y combatir una de las cosas que ayer dijo el ministro Quirós, que esto no se transformara en una caricatura que nos planteara de que cualquier baja de impuestos es a favor de los más ricos. Y bueno, yo hice este esfuerzo para identificar efectivamente a quién beneficia. Primero, es importante identificar cuál es la estructura tributaria de nuestro país y distinguir en que existe un régimen general del 27%, donde están las empresas que tienen un nivel de venta superior a 75.000 UF anuales, que son alrededor de 3.000 millones de pesos. Y por otro lado están las pymes, que tienen dos regímenes particulares, que son entonces los que tienen un impuesto corporativo más bajo, o incluso cero, pudiendo estar exentos. Eso es importante para distinguir entonces cuáles son las empresas que están beneficiadas con la rebaja del impuesto corporativo. Y ahí hay una figura bien interesante que mirar, porque las empresas en Chile con ventas sobre 75.000 unidades de fomento al año son el 1,9% del total. Sin embargo, se llevan casi el 90% de las ventas. Y eso es importante cuando se debate en Chile la concentración económica. ¿Y por qué es importante mirar esto? Para ir a responder entonces a qué personas beneficia esta rebaja. Claro. Y cuando vemos eso, el Ministerio de Hacienda, poquito antes del cambio de gobierno, emitió un informe de política tributaria donde hacen un ejercicio de comparar este impacto y calcular más bien el impacto que tiene la reducción del impuesto corporativo sobre distintos grupos de ingresos. Y aquí está este segundo gráfico, que es muy importante de mirar, porque podemos ver que cuando se reduce el impuesto corporativo, el 1% de mayores ingresos, que aquí está la tortita en la segunda imagen, Ahí está. obtiene el 79% del beneficio de la reducción del impuesto corporativo. El 79% de esta rebaja es en beneficio del 1% más rico del país. Que tiene mucho sentido también, pues al final... Por cierto, por eso le decimos que esta es una reforma tributaria para los más ricos. E incluso si uno desagregase aún más, pudiese ver que el 50 o casi el 50%, el 49,1% de los beneficios totales está en el 0,1% más rico. ¿Cuántas personas son esas? 1.500. Y no sé si ustedes vieron, y probablemente sí, las declaraciones de patrimonio e intereses de nuestros ministros. Lo comentábamos con Bárbara justo antes de entrar acá. Claro, entonces, bueno, ¿quiénes son ¿Cuáles fueron esos más esas ricos? declaraciones, chicos? Franco ahí estuvo mirando. Las declaraciones de ingresos de los ministros que El canciller claramente... tenía 14 autos de lujo, un Porsche, un Mercedes Hay uno que Benz. tenía más de 500, claro, lo copropietario de comentamos. más 500 Claro, lo propiedades, comentamos en la mañana más de acá. 50 mil Claro. dólares en Sí. fondos mutuos, algunos. Sí. No es criticarla, yo soy pro patrimonio, inversión y todo, pero para entender al final que los ministros hoy día están dentro de estos porcentajes de bajo de impuestos, claramente. ¿Y esto realmente puede generar pega, que es lo que generalmente se dice en los medios de comunicación, o es algo que se ve más bonito en la teoría que en la práctica? Se ve más bonito en la teoría que en la práctica, porque también hay mecanismos dentro de este gran proyecto. Hay un beneficio tributario que busca implementar o impulsar en este debate el Ministerio del Trabajo para impulsar la contratación formal, principalmente alojado en quienes tienen salarios más apegados al sueldo mínimo.
que es gran parte de la población. Sabemos que el 50% de Chile gana menos de 610.000 pesos. Esto el promedio son 500.000 pesos. Y ahora, hace poco, el ministro del Trabajo también mencionó que iban a hacer una reducción también del salario. O sea, está iniciando la negociación con la CUT y al parecer no va a haber buenas noticias. Porque el 1 de mayo es la fecha donde se hace un reajuste al salario mínimo. Dijo que esta ocasión va a ser acotado porque hay mucha gente que no está en empleo formal y que justamente subir el salario mínimo reduce la posibilidad de que las pymes, que son los principales gente, y eso no es mentira, ¿eh? A las pymes les cuesta mucho cuando sube el salario mínimo, pero también ahí, y ahí quiero preguntarle respecto a lo que dice Jorge Quirós, ministro de Hacienda, que él pide que no hagamos caricatura respecto a de que esta rebaja del impuesto corporativo favorece solo a los más ricos, porque va principalmente en fomentar al pequeño y al mediano empresario. ¿Es así? Que ahí lo que dice Bárbara, que tiene demasiada razón lo que dice Bárbara, y no razón lo que dice Quirós, porque lo que hace cuando baja el impuesto a los más ricos es favorecer a los más ricos. Porque al final, si es lo que dice Quirós de no caricaturizar, al final, si le está bajando el impuesto a los más ricos, si van a ganar plata a los más ricos, ¿se podría traducir en más empleo? Sí, se podría traducir en un poquito quizás de más empleo, un poquito más de crecimiento, sí, pero los que realmente se van a ver más favorecidos son los más ricos. Para mí, quizás podría favorecer por otro sector a las pymes, tirar medidas a las pymes, apoyarlas, darles subsidios, apoyarlas, no sé, si quieres subir el sueldo mínimo, apoyarlas por ese lado, pero apoyar a las pymes directamente, no decir vamos a bajar el impuesto a las empresas que ganan más plata, porque ahí no tiene que ser el foco. O sea, al final ya están ganando plata. Yo me dedico más a inversiones y acciones, y el año pasado fueron pero ganancias históricas. No es que las grandes empresas estén complicadas, las pymes son las complicadas, las pymes son las que no están ganando tanta plata, o las que están quebrando. Hoy día no tenemos un problema con que las grandes empresas estén quebrando, estén ganando poca plata. Las que están quebrando o las que están complicadas son las pymes. O cuando hablamos del sector inmobiliario, que el año pasado muchas inmobiliarias quebraron, no estamos hablando que es Alfacorp, que Ingebec, que bueno, Socobesa está un poquito más complicada, pero que Ingebec, que es Alfacorp, que Echeverría Izquierdo, no, esas no están complicadas. Las inmobiliarias más chicas están complicadas, son con problemas de pago. Pero las inmobiliarias grandes no es que estén complicadas. Como que el foco tiene que estar en las empresas más chiquititas. Y ahí no hay foco. Bueno, no sabemos. El anuncio hoy día o mañana ya no sabemos cuándo va a ser, pero ahí vamos a ver cuando esté el anuncio, ahí vamos a ver realmente las medidas. Mañana lo anuncia en cadena nacional a las 9. Hoy día tiene reuniones con las bancadas de los partidos CAS, que se va, él personalmente se va a negociar con claro. las bancadas en Cerro Castillo. Se va a reunir en la noche y en la mañana, y lo va a anunciar el domingo, pero como se acaba de lunes a miércoles la sala y las comisiones en el Congreso, ya estaría entrando la otra semana probablemente. Ahí Claro. vamos a ver las medidas reales entonces, pero ojalá para mí que haya foco en pymes. Porque al final la grande empresa ya puede que aporten un poquito ahí a la economía, dinamizar todo, pero que haya foco igual en pymes. Al final las pymes son los que mueven todo. Claro, o sea, a mí me hace pensar que puede generar más empleos, por supuesto, pero Obvio. eso ¿cómo se puede correlacionar, por ejemplo, que a la par, van a bajar el sueldo, según los dichos del ministro No del sé Trabajo? no sé si bajar, pero No, subir dijo- menos. Sí. No dijo que lo Sí. iba a acotar. O No, sea, sí. claramente... No, acotar el la alza. subida. Claro, Sí, no menciona hay un acotar la reajuste subida. real. Es decir, cuando aumenta el costo de la Ah. vida de las familias, en la negociación del salario mínimo el gobierno pudiese decir, bueno, vamos a compensar esa alza del costo de la vida incrementando el qué buena salario en esa términos Claro, reales. en la práctica nos lo Pero no. baja porque nos sube todo, nos sube Sí, el cuando pan, la hablan- benzina, El pero poder el salario adquisitivo no del sube. salario va a mantenerse a la baja porque el gobierno, a priori, sin siquiera iniciar la discusión con la CUT, ha dicho que hay que tener criterio de realidad. Y Qué el criterio de realidad parece que solo lo tenemos que tener nuevamente la y los trabajadores. No hay otro Por criterio de realidad para quienes están gobernando y para a quienes estos 1.500 contribuyentes que van a llevarse la mitad de la torta del beneficio de la rebaja del impuesto corporativo, que no son precisamente las pymes, porque ninguna de estas políticas tienen la dirección efectivamente en ellas. Entonces, evidentemente que aquí hay un problema en que esta reforma o este debate, además de las otras políticas que va a estar implementando el gobierno, están dirigidas únicamente a los más ricos del país. Oye, Sí, ahí Bárbara, cuando- muchas gracias por la aclaración. No, por supuesto. Que ahí cuando mencionan que no va a haber como un crecimiento real, es que no va a superar a la inflación. Exacto. Al final, si la inflación, ponte tú, fue un 4%, un 3% en los últimos 12 meses, va a subir el sueldo un 2%. Sube nominalmente, no real. Es que crece, pero no con la inflación. Eso es cuando no va a subir como real.
sube, pero no supera la inflación. Y claro, justo Sebastián estaba comentando que se verá una nueva alza este día jueves. ¿Esto cómo va a impactar a las familias a corto plazo, familias de clase media? Más caro. Todo más caro nuevamente. Todo más caro y además parece que se le está quitando o acabando la paz y la luna de miel con los camioneros. Sí. Y ahí hay una dificultad importante respecto también de cómo se trasladan los alimentos y los bienes esenciales en nuestro país. Se han abierto muchos flancos al gobierno respecto a las políticas compensatorias que impulsaron en su agenda corta de resguardo o amortiguación de la emergencia que ellos mismos crearon. Y se ha dado cuenta a partir de los municipios, de los camioneros, incluso de los taxistas, que han tenido dificultades para acceder a los mecanismos que el mismo gobierno anunció para paliar la emergencia. Ello no ha ocurrido, en caso de los camioneros lo manifestaban ayer también, que están muy alertas respecto a lo que va a pasar el jueves, porque si implica una nueva alza, que las proyecciones dicen que va a aumentar cerca de 63 pesos por litro en el diésel, va a significar entonces que los camioneros no tengan más condiciones para mantenerse no movilizados. Entonces allí aumentan las presiones y las dificultades sin duda para las personas. ¿Qué les parece el retorno del Fondo de Utilidades Tributables, el FUT, que está sobre la mesa y que se ha puesto como una medida que podría mover la aguja para estabilizar un poco la economía? La verdad, positivo. Esa fue una medida que en su momento habló el PDG, creo, ¿no? Sí, y se impulsó durante Bachelet 2 también. Sí. Puesto sobre la mesa. Lo encuentro positivo dentro de todo. Era una medida que en su momento ayudó a dinamizar bastante la economía. Pero nuevamente quiero esperar bien mañana si se lanza o no. Yo todo lo contrario, lo encuentro tremendamente negativo, porque significa una rebaja de la recaudación fiscal a cargo de que los dueños de las empresas no retiran su utilidad y por tanto no pagan el impuesto y lo difieren. Pero reinvierten. No lo sabemos. O sea, sí. pasaron por años con un libro así gigante sin retirar sus utilidades y por tanto no pagando los impuestos que les correspondía. Uno de los componentes, que es la posibilidad de reintegrar el sistema tributario, implican para nuestra caja fiscal 965 mil millones de dólares menos. Y eso es importante porque hoy día los impuestos, cuando se habla de los impuestos, evidentemente es una conversación poco entretenida, poco fácil en ocasiones, pero que son tremendamente esenciales para la vida de las personas. Anoche, de hecho, Naya Fácil estaba reclamando porque le llegó el cobro del impuesto al lujo. Que vaya a trabajar los feriados allá. Claro, Pero... Y estaba reclamando porque efectivamente se compró un auto lujoso que está afecto a este impuesto. Y este impuesto no es al azar. Es un impuesto que está alojado en bienes que no son de primera necesidad, porque yo podría fácilmente comprarme un Suzuki Alto. Pero no, me compro un Tesla Track. Y por lo tanto, en esa lógica de simbolismo, hay un componente recaudatorio que es relevante porque se identifican personas que tienen más recursos para comprarse bienes que no son de primera necesidad y por tanto tienen que significar ello una retribución al fisco para pagar los beneficios de todos y todas. ¿Y cuáles son esos beneficios? La salud pública, la educación pública, la gratuidad, la PGU. Con la reducción que se busca hacer en algunas de las medidas, al menos 3, la reducción del impuesto corporativo, la reintegración del sistema tributario y la exención del impuesto territorial, son 2.900 millones de dólares menos, de forma permanente, si es que la aplican y se aplica y inicia el régimen de esa legislación. ¿Cuánto es eso? O sea, hoy día en Chile dejamos de recaudar lo que cuesta financiar un año de PGU a 500.000 personas. ¿Qué le va a decir el gobierno entonces a esas 500.000 personas cuando deje de poder financiarle la PGU? ¿Se va a endeudar? Entonces, ¿cuál va a ser la compensación de esa política? Eso también es lo que cuesta la mitad del financiamiento de la atención primaria de salud en nuestro país. Y también son 2/3 de los recursos necesarios para financiar la gratuidad universitaria. Por lo tanto, el Estado, con nuestros impuestos, es tremendamente relevante para la vida de las personas. Y en ello, la reintegración tributaria o el retorno del FUT es nuevamente un mecanismo que les facilita la vida y le ahorra recursos a los más ricos en desmedro de las políticas sociales de las personas. ¿Y tú por qué considerabas, por otra parte, que era algo positivo? Netamente por la reinversión al final que tienen las empresas. Ahí no me manejo como la Bárbara tanto con las cifras que tira, la verdad. Yo me voy netamente por la reinversión de las utilidades en las empresas, por el crecimiento de las empresas y por lo que significa más que por la recaudación del Estado, sino por lo que significa más empleo por ese lado al reinvertir las empresas. Al final, si una empresa reinvierte, te genera una planta nueva, te genera una filial nueva en cierta región, y ahí va creciendo la empresa y con eso va generando más empleo.
al final ahí te pueden tirar una teoría, no, eso no existe porque la empresa no va a generar una planta nueva, no va a generar más empleo, pero ahí nos vamos por otro lado. Son las 10 de la mañana, tenemos que ir cerrando, pero no quiero que lo hagamos sin comentar. Oye, un punto muy importante, ya que estamos en abril, declaración de renta. Ayer salieron más errores en la declaración de renta con tema de boleta de honorarios, así que tengan ojo, por favor. Si están declarando renta, no lo hagan todavía, porque ayer salió un error con el tema de las boletas con las cotizaciones, que había un error al calcular cotizaciones con ingresos, con el tema de, ¿cómo se llama esto? De los gastos presuntos. Así que si hicieron boleta el año pasado o algo, no declaren todavía, esperen 1 o 2 semanas más. ¿2 semanas? El 25 de abril más o menos, pero todavía no. Porque hay demasiado error en el Servicio de Impuestos Internos todavía. Oye, buen dato, yo Sí. todavía no lo hago No, porque no lo seguí hagan. tu consejo de Sí, esto. no lo hagan todavía, no lo hagan todavía, no lo hagan todavía. Ya, buenísimo. Si invierten, peor aún, porque hay muchas plataformas, bancos, correos que todavía no informan, pero con boletas de honorario hay muchos errores. Así que todavía no declaren, no hagan nada todavía. Estamos con Franco Martini y Bárbara Navarrete y les quiero pedir una proyección de lo que va a ser. Nosotros le decimos Plan Quirós. Elegimos poner ese nombre porque para bien o para mal se tiene que hacer Que cargo. se haga cargo. El ministro de Hacienda, Sin nada que duda. Tutti Frutti, nada que Miscelánea, nada que Omnibus, nada que Plan de Reconstrucción Nacional, nada que Reactivación Económica. Plan Quirós. Eso. Ley Quirós. Se anuncia mañana por el presidente José Antonio Cast, dijo que la espera romperla y que La va a romper, ¿ah? Para alguno de los dos la va a romper. de alguna sí. forma, de alguna forma algo va a romper. Proyecciones de este plan, 45 medidas se hablan entre 45 y 50, todos van directo a la Comisión de Hacienda, no van a ir por separado. Ajá. ¿Qué esperar? Muchas sorpresas, yo creo. Para bien o para mal van a haber muchas sorpresas. Como ha sido el primer mes de gobierno, la verdad, positivo o negativo van a ser muchas sorpresas. Yo espero que la oposición tenga una definición clara desde el comienzo respecto de exigir la separación de este debate. Creo que es honestamente necesario poder entonces aplicar las medidas o la discusión de estas medidas en las comisiones que corresponde y que no se nos venda entonces o se nos pase gato por liebre, porque el ministro Quirós parece que acostumbró a hacer eso cuando defendía la colusión de las farmacias, de los pollos u otros. Entonces esa costumbre que no llegue al Parlamento y entonces nos permita hacer un debate honesto, que los aspectos tributarios se debatan en el marco de lo tributario, pero los beneficios sociales, las políticas que están dirigidas, la única política que está dirigida a la reconstrucción de los incendios recientes, se debatan en su justa medida y no significa entonces ponerle la soga al cuello a los legisladores haciéndole cuestionar de que no quieren llegar los beneficios a quienes más lo necesitan, cuando en estricto rigor la ley Quirós, este plan de ayuda a los súper ricos, no tiene otro objetivo que ese, reducir el Estado y ayudar entonces a quienes más tienen en el país.